de la que se ha elaborado desde el de Madrid y también a tener presentes a las responsables de igualdad de las distintas federaciones del sindicato, pues abordaremos cómo está la situación de brecha en ellos. Así que, bueno, va a empezar Marina Prieto, Secretaria General de Madrid. ¿Cuándo quieres? Pues buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer a todos los medios que hayáis conectado a esta rueda de prensa en un día más en el que vamos a hablar de la situación de la brecha salarial en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es la situación de los salarios en nuestra comunidad entre mujeres y hombres? En primer lugar, quiero agradecer el trabajo que se ha realizado por parte de la Secretaría de Igualdad de UGT Madrid en relación a este informe y a todas las compañeras de igualdad de las federaciones que día a día con su trabajo evidencian la situación de discriminación que todavía vivimos las mujeres en el mercado laboral. En primer lugar, creo que es interesante, más allá de que el informe lo tendréis colgado o ya está colgado en nuestra página web, indicar que este informe está elaborado según los últimos datos extraídos de la Agencia Tributaria en la Estadística del Mercado de Trabajo y Pensiones de las Fuentes Tributarias de 2021. Es decir, son datos los más actualizados posibles y se basa en la estadística de la relación de percepciones de salarios, pensiones y prestaciones por desempleo. Es decir, contempla los salarios anuales realmente percibidos por aquellos contribuyentes que han sido informados por las empresas, por la administración. Es importante porque otros estudios o otros informes se realizan desde otros datos estadísticos y pueden arrojar una información diferente en cuanto a la brecha, pero nos parece que utilizar los datos de la agencia tributaria nos aporta una información muy real y muy palpable de cuál es la situación de mujeres y hombres en nuestra comunidad, precisamente porque son las comunicaciones realizadas por las empresas de lo que realmente han ganado los hombres y mujeres de esta comunidad. Y la realidad, como decíamos, es que todavía sigue existiendo una importante brecha salarial en la Comunidad de Madrid, que se sitúa en el 23,78%, y es importante resaltar que se viene reduciendo en los últimos años, se ha reducido un 0,96% con respecto a 2020, y el dato o la consecuencia de esta reducción es evidente que está en la subida del salario mínimo interprofesional. Como podemos comprobar en los últimos años, el impacto que ha tenido la subida del salario mínimo interprofesional ha sido un impacto importante en reducción de brecha salarial, y evidentemente es porque las mujeres estamos situadas en los tramos salariales más bajos del mercado salarial. Este 23,78% lo que se traduce es que los hombres ganan 7.511 euros más anualmente que las mujeres. Ellos están situados en 31.585 euros, mientras que las mujeres estamos cobrando de media 24.074 euros. Y si lo traducimos en cosas del día a día de comer, estamos hablando de que 7.511 euros pueden ser lo que se paga anualmente de una hipoteca o de un alquiler o la compra de un coche de gama media de 3 años. Y esa es la realidad traducida en un día a día, de que tenemos menos capacidad económica porque tenemos menos retribuciones. Como os decía, hay dos cuestiones importantes que han afectado a esta reducción de la brecha, aunque no es cerca de un punto, no es todavía muy importante, pero son dos cuestiones cruciales: el salario mínimo y la reforma laboral. Y es porque las mujeres accedemos a un mercado de trabajo en peores condiciones que los hombres. Nos situamos en las ocupaciones peor retribuidas, pero además lo hacemos con peor tasa de empleo, es decir, tenemos más dificultades en el acceso. La tasa de desempleo de las mujeres es cerca de 8 puntos mayor, y un dato muy relevante es que existe una mayor inactividad de las mujeres
hasta el punto de que el 87% de las personas que no trabajan por dedicarse a ocupaciones del hogar, el 87% son mujeres. Y esto en cifras y traducido es importante porque estamos hablando de 380.000 mujeres inactivas frente a 58.000 hombres. Es decir, es un dato muy relevante. Os decíamos que efectivamente, ¿cuáles son las causas de esta brecha salarial? Pues evidentemente la temporalidad que sufrimos mayoritariamente las mujeres en el mercado laboral y sobre todo la parcialidad. Estamos hablando de que en el cuarto trimestre de 2022 había 274.400 mujeres con contratos a tiempo parcial frente a 11.400 hombres. En este caso es que estamos hablando de parcialidad no voluntaria, es decir, la inmensa mayoría de las mujeres preferirían un contrato a tiempo completo y al final es el mercado de trabajo lo que las ofrece son parcialidades y por tanto menores retribuciones. La temporalidad efectivamente también afecta de tal manera que no llegan a trabajar durante todo el año y por tanto las retribuciones también son menores. En este caso entendemos que no es una parcialidad entendida como una medida de conciliación porque para eso ya existen otras herramientas dentro del Estatuto de los Trabajadores y de los convenios colectivos para afrontar las necesidades de conciliación y que además tenemos que trabajar en la corresponsabilidad para que este tipo de medidas sean utilizadas tanto por hombres como por mujeres y sobre todo utilizar aquellas medidas de conciliación que no afecten de forma directa al salario, es decir, las adaptaciones de jornada, tal y como ya se hizo esa reforma del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores que ayuda a negociar con las empresas esa adaptación de jornada sin necesidad de reducir el salario. Os decíamos que se colocan las mujeres en los sectores más precarizados y peor retribuidos y además en aquellos sectores en los que existen mayores tasas de parcialidad, como puede ser comercio, limpieza y hostelería. Como venimos diciendo, es indudable la relación directa que hay entre la parcialidad y la temporalidad en esta diferencia salarial de casi 8.000. Las mujeres estamos peor pagadas, el 34,8% de las mujeres que trabajaron en el año 2021 cobraron una retribución por debajo del SMI frente al 26,8% de los hombres. En este caso estamos hablando de que por encima del 10%, de 10 veces por encima del salario mínimo interprofesional, el número de hombres triplica al de mujeres. Y eso es porque al final existe una segregación ocupacional en el mercado de trabajo que dificulta la asunción de responsabilidades por parte de las mujeres ocupando puestos de dirección. Y si vemos cómo se va colocando la mujer en las distintas posiciones dentro del mercado de trabajo, cuanto mayor es la retribución, menor porcentaje de mujeres en los puestos de mayor retribución. Luego las compañeras de las federaciones hablarán de las brechas por sectores y creo que aquí lo que cabe es hablar de qué valor atribuye la sociedad a aquellas profesiones o aquellos sectores que están mayoritariamente formados por mujeres. Y más adelante hablaremos de toda la economía de cuidados y todo lo que tiene que ver con la situación que vivimos durante la pandemia y que parece que no hay políticas decididas a realmente dar valor a los cuidados. Tenemos que pensar que esta brecha salarial que vivimos las mujeres a lo largo de toda nuestra carrera profesional tiene una consecuencia directa en la brecha de pensiones. Y esto nos condena en los últimos años de nuestra vida a vivir con más precariedad y en una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo de pobreza. En este sentido, el informe que podéis ver en nuestra página web evidencia que la brecha salarial a partir de los 65 años se incrementa
pero sobre todo a partir de los 75 años se sitúa en un 32%. Creo que en este caso vemos cómo nos ha penalizado el desarrollo profesional con la labor de cuidados a lo largo de toda nuestra vida y hay que hacer una seria reflexión para ver cómo podemos afrontar los últimos años de vida de las mujeres para no estar penalizadas doblemente. Es evidente que, como decíamos, hay cuestiones cruciales que marcan la limitación de desarrollo profesional de las mujeres y aquí tendríamos que hablar de cómo las excedencias por cuidado, las licencias o las reducciones de jornada son utilizadas mayoritariamente por mujeres. Hablábamos de que el mayor número de contratos parciales eran de mujeres y en este caso 9 de cada 10 permisos o excedencias por cuidado lo solicitan las mujeres y los utilizan las mujeres. Todavía estamos muy lejos de esa corresponsabilidad igualitaria que ayude a un reparto justo tanto de las labores de cuidado como las posibilidades de conciliar vida personal, familiar y laboral. Y en este sentido, bueno, pues exigimos que se trabaje realmente desde las administraciones por garantizar que las mujeres podamos desarrollar una carrera profesional. Sabéis que en los últimos años se han hecho grandes avances en relación a los principios de transparencia retributiva y el principio de igual retribución por trabajo de igual valor mediante el desarrollo de importantes herramientas dentro de las empresas para contribuir a estos principios. Y en este sentido, bueno, pues exigimos que desde las mesas de negociación de los planes de igualdad, desde las consultas a toda la representación legal de las personas trabajadoras, pues se pongan en marcha las valoraciones de puestos de trabajo para garantizar que a igual trabajo o trabajo de igual valor se retribuya de igual manera y exigimos que se pongan en marcha todas las auditorías retributivas que ya la norma exige que tengan las empresas. Todavía encontramos multitud de empresas que no generan registro retributivo y por tanto no hay transparencia para los trabajadores y trabajadoras y para los representantes de los trabajadores en relación a conocer los datos salariales dentro de las empresas. Hay dificultades para conocer los salarios de directivos cuando la norma contempla perfectamente que se pueda acceder a conocer a través del registro no nominativo, evidentemente, cuáles son los salarios medios de hombres y mujeres que se sitúan en posiciones de dirección. Y en este sentido, pues creo que son las herramientas precisas que necesita el mercado de trabajo para combatir esta brecha salarial y poder ir corrigiéndolas. Es evidente que nosotros desde UGT Madrid, lo que le pedimos al gobierno regional es que sea consciente de esta discriminación que sufrimos las mujeres y que en este sentido ponga en marcha todas las políticas públicas que sean necesarias para combatir esa discriminación que estamos sufriendo y que si no existen políticas públicas seguiremos sufriendo. Aquí no vale la meritocracia, son datos evidentes, son estadísticas de la agencia tributaria y por muchos méritos que hagamos las mujeres, si seguimos ocupando las peores posiciones en el mercado de trabajo, se sigue retribuyendo peor los trabajos en los que mayoritariamente nos incorporamos las mujeres, no podemos acceder a puestos de dirección porque sigue existiendo un techo de cristal y seguimos teniendo que asumir mayoritariamente los cuidados de personas menores dependientes, pues es muy difícil que se pueda combatir esta brecha salarial y por eso exigimos estas políticas públicas dirigidas a combatir esta brecha salarial. Y en ese sentido, pedimos al gobierno regional que ponga en marcha un observatorio de brecha salarial en el que podamos realmente conocer la situación del mercado de trabajo en la Comunidad de Madrid respecto a los salarios en esta comunidad y también solicitamos que empecemos a trabajar en lo que hemos llamado economía de cuidados para dignificar todas estas profesiones mediante condiciones de trabajo justas, pero sobre todo mediante salarios dignos, con el valor que realmente hemos entendido a lo largo de la pandemia que tenían esta labor de cuidados. Afrontamos a futuro
varias cuestiones en relación al mercado de trabajo, que son la revolución tecnológica, en la que podemos asumir el riesgo y tenemos también la oportunidad de ver cómo se transforma el mercado de trabajo por temas como la robotización, la digitalización, la inteligencia artificial. Vamos a poner en valor todo lo que son las habilidades blandas, el conocimiento, el pensamiento crítico, analítico, la inteligencia emocional, pero también se va a sumar unas nuevas relaciones mucho más responsables en las que va a primar las necesidades de las personas y las relaciones laborales sobre la conciliación y el tiempo personal. En este sentido también es crucial abordar los cambios demográficos y aquí es donde nos encontramos que el envejecimiento de la población va a exigir que pongamos un mayor peso en la actividad de cuidados, significando todas estas profesiones. También es necesario mejorar la empleabilidad de las mujeres en aquellas profesiones en las que ahora estamos mínimamente representadas, como son las profesiones STEM, y para ello hay que trabajar desde los niños, los menores, las niñas, en poder dar referentes para que realmente hagamos trayectorias o itinerarios formativos en las que las mujeres no nos descolguemos de este tipo de profesiones. Seguiremos trabajando desde UGT Madrid para combatir esta discriminación. Es un trabajo que realizamos a lo largo de todo el año y sobre todo que realizamos en las mesas de negociación, en los planes de igualdad, exigiendo a través de los diagnósticos que se nos entreguen todos los documentos necesarios, como son la valoración de puestos de trabajo, las auditorías retributivas, los registros retributivos, para conocer cuál es la situación exacta de las empresas y corregir todas aquellas discriminaciones que podamos encontrar y poder trabajar realmente por reducir esta brecha. Nada más, quedo a vuestra disposición para lo que preciséis y en cualquier caso toda la información más detallada la encontraréis en el informe. Gracias, Marina. Si os parece ahora, como vamos a dar paso a las responsables de igualdad de las generaciones que se vayan presentando y que digan ellas mismas la federación a la que representan, con Marina Rosa. Y luego sí es cierto que al finalizar la rueda de prensa empezaremos con el tema de preguntas. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, quería agradecer que UGT Madrid siga realizando esta rueda de prensa, que nos deje participar, porque creo que es importante el hacer visible cuál es la situación de tanto salarial como de empleo, de tipo de empleo que tienen las mujeres en nuestra comunidad. Y no quiero tampoco dejar de agradeceros a los medios que demostráis la sensibilidad de seguir esta rueda de prensa para luego hacer públicas las informaciones que aquí os trasladamos, así como a las personas que nos puedan estar siguiendo por Zoom. Creo que es importante, que es un tema que llevamos muchísimos años demandando, que ya está bien que siga habiendo esta brecha salarial y desde luego, desde mi ámbito, como ha dicho Marta, me presento, soy Rosa Robledano, soy la secretaria de Política Sindical, Mujer e Igualdad de UGT Servicios Públicos en Madrid. Pues como habitualmente digo año tras año, porque hay conversaciones en las que ves que todavía no se tiene claro, en los servicios públicos también existe brecha salarial y también existe peores condiciones laborales en muchos de los casos para las mujeres que desempeñan estos puestos de trabajo. Dentro del ámbito de mi federación tenemos lo que son las administraciones públicas, puramente como se conocen, y también tenemos los ámbitos de los servicios que presta la administración pública, pero a través de la privatización de los servicios. Esto quiere decir, pues, servicios como puede ser recogida de basura, pero algo tan sensible y fundamental como es la ayuda a domicilio, la dependencia. En muchos de los casos, la mayoría, este colectivo, este grupo de trabajadoras, y digo trabajadoras, es mayoritariamente mujeres y desde luego es de los que mayor precarización sufren en su día a día, en las condiciones laborales y en los trabajos que realizan. Lo que comentaba Marina, efectivamente, por desgracia, los trabajos que van vinculados a los cuidados no tienen la misma valoración por parte de las empresas y a veces, por desgracia, por parte de la sociedad. Y quiero reclamar que esto de una vez por todas deje de ser así.
Como he dicho, pues las administraciones públicas tenemos la misma situación tanto en el ámbito puramente público como en las empresas en las que tenemos presencia, en las que tenemos participación. Y una de las herramientas que para nosotros está siendo fundamental, ya se ha dicho, cuando abordamos los planes de igualdad, vemos en el diagnóstico cuáles son las condiciones. También quiero hacer un inciso aquí. Sí que pido a las empresas que prestan estos servicios que sean sensibles para esas medidas que son necesarias para evitar esa discriminación, las que implementen, las pongan en práctica, porque por desgracia en algunos de los casos en los que se nos demanda para negociar un plan de igualdad son sumamente reacios a poner medidas y permitidme que sea a lo mejor así de dura y así de directa. En muchos de los casos detectamos que es porque necesitan tener un plan de igualdad a la hora de concurrir a unos pliegos para prestar un servicio que la administración delega. Entonces, quiero denunciar esta situación que se vive en muchos de estos sectores, como es el caso afectado de la ayuda a domicilio y de otros sectores de cuidados y de servicios. A la hora de las condiciones del empleo en la administración pública, pues pasa también de forma parecida a lo que puede pasar en las empresas privadas, que son los requisitos que se demandan a la hora de poder promocionar y poder acceder a esos cargos de responsabilidad y a esos niveles superiores. Son, en muchos casos, requisitos que son incompatibles con la corresponsabilidad. ¿Qué es lo que esto supone? Que a día de hoy todavía seguimos siendo las mujeres las que mayoritariamente nos encargamos de los cuidados familiares, de la responsabilidad de la familia, tanto de los menores como de los mayores dependientes, y esto al final repercute en que no se puede promocionar como la persona, en este caso la mujer, podría hacerlo. Uno de los mayores hándicaps que en las administraciones públicas, que os voy a dar datos a continuación, tenemos también, es los contratos no fijos. La imagen que se tiene es que en la administración pública todo el mundo es funcionario, todo el mundo tiene un contrato para toda la vida y no es así, mucho menos en el caso de las mujeres. Sobre todo, como vais a ver, en sectores pues como puede ser el ámbito sanitario. Es verdad que ahora estamos abordando un proceso de estabilización que esperamos que esto suponga una estabilidad en el empleo, una fijeza, unas condiciones mejores a la hora de poder hacer un proyecto de vida. Pero, como también decía Marina, lo cierto es que la brecha salarial se empieza a fraguar, por desgracia, cuando las niñas y los niños son pequeños. ¿Por qué? Porque llega un momento que tienen que decidir qué estudios tienen, incluso de más pequeños, cuando les regalamos cosas para su cumpleaños, para otras ocasiones. Nosotros mismos, por la cultura que tenemos interiorizada, por lo que nos ha tocado vivir, a veces segregamos y eso nos hace que luego no accedan las niñas a estas profesiones STEM, como bien ha dicho ella, y eso repercute a la hora de los salarios que se van a percibir por el trabajo hecho. Y esto al final repercute también a futuro en las pensiones, puesto que si piden excedencias, si piden reducciones de jornada, van a tener cotizaciones inferiores y al final serán pensionistas mujeres más pobres. En este caso, lo que es fundamental es la formación desde pequeños, la formación desde la infancia, una formación integradora e igualitaria que integre la corresponsabilidad desde la niñez, porque lo que se aprende de niño al final se mantiene durante toda la vida como algo más normalizado. Y antes os decía que os iba a dar los datos en relación a cuál es el tipo de empleo que se tiene en las administraciones, en la Administración de la Comunidad de Madrid, en los diferentes ámbitos. Bueno, un inciso en el estudio podréis ver que, por ejemplo, en el sector, en los servicios sociales, hay más de un 64% que son mujeres, las personas que están trabajando en este ámbito, pero los salarios son un 22% menor que el de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que os manifestaba antes de alguna manera, que están trabajando mayoritariamente mujeres, pero los puestos de responsabilidad y de dirección están ocupados por hombres. Y eso es así. En las empresas donde hay más hombres, la cultura es que se cobra bastante más. Y en el ámbito de los servicios públicos, lo que es la gestión privada, o sea, la gestión privada o privatización de los servicios, como queramos decirlo, pasa también.
El número de personas que están trabajando en la Comunidad de Madrid a la hora del empleo precario, del empleo temporal, es lo que os quería trasladar para que veáis cuál es la situación distinta a lo que se tiene en mente, que se dice un funcionario tiene un trabajo para toda la vida. Pues no todo el mundo tiene un trabajo estable, porque no todo el mundo ha pasado la oposición y el proceso selectivo correspondiente. Es curioso que en el ámbito del sector público estatal sí que hay más hombres que mujeres, pero esto porque es debido a que aquí, en este ámbito, es donde están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías, Policía Nacional, Guardia Civil, y aquí mayoritariamente, aunque cada vez hay más mujeres que se están integrando, aquí mayoritariamente son hombres los que están en estos ámbitos. En cambio, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en el sector público autonómico, de 196.000 personas que están trabajando, 140.000 son mujeres. Esto nos da una idea de la feminización en la administración regional. Es curioso que si vamos al ámbito de universidades, los datos que os voy a dar, que sepáis que son sacados de fuentes de las administraciones públicas. No los hemos ido trayendo nosotros, pero son datos que se pueden sacar de la propia administración. O sea, que no es algo que puedan decir que los datos están falseados. En el ámbito de las universidades, lo dividimos en dos tipos de personal. Uno, lo que es el PDI, que es personal docente e investigador, y el personal de administración y servicios. Pues en el personal docente e investigador, quizá relacionado y vinculado a lo que es la elección de los estudios que se deciden acometer, estamos hablando de que hay 10.000 hombres frente a 7.000 mujeres en el ámbito de la investigación. En cambio, en el ámbito de administración y servicios, de 9.000 personas que están trabajando, 5.700 son mujeres, que normalmente pues, es un trabajo más administrativo. No hablamos de investigación, que sí que estaría dentro de las profesiones STEM. Pero ya si nos vamos a lo que es la Comunidad de Madrid puramente, que es lo que nos compete, tenemos que en la docencia no universitaria, un 74,5% son mujeres las que están desempeñando esa tarea. Pero si nos vamos a instituciones sanitarias, estamos hablando ya de un 78% de mujeres. De 78.500, 61.271 son mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final un 72% de la plantilla de todos los ámbitos, de docentes, de justicia, de entes públicos, de instituciones sanitarias, pues un 72% son mujeres. Y si hablamos del tipo de vinculación laboral que tienen en el personal no docente, en el personal de docencia no universitaria, que lo he comentado, el personal laboral temporal, estamos hablando también de que un 74% son mujeres. De 6.400 hablamos de 4.778. En la docencia no universitaria, os lo voy a resumir, si hablamos de funcionarias, en este caso, interinas, hablamos de un 72% prácticamente de mujeres, y en el total de toda la docencia no universitaria pasan del 73%. Pero es que en los no docentes, en el personal laboral temporal, pasan del 84% las mujeres que están desempeñando su tarea. De 5.075 hay 4.279 mujeres. Como podéis observar, estamos hablando de una administración feminizada. Hablando de las instituciones sanitarias, en instituciones sanitarias tenemos personal sanitario, personal no sanitario con diferentes regímenes laborales. El personal estatutario es mayoritariamente, también viene del sanitario, son casi un 80% mujeres, pero el estatutario temporal estamos hablando de un 82%. O sea que de 29.462 personas que tienen un contrato estatutario temporal, de 29.400, 24.155 son mujeres. Tienen un contrato temporal. Estas personas tienen, pero se hacen una oposición, si la prueban bien, pero si no son personas que se van a ir. Con lo cual, quiero dejar patente lo que supone esto también en la administración pública,
para quitar lo que es muchas veces por desconocimiento la situación en la que se está. En el total de instituciones sanitarias hablamos de un 78% de mujeres, de todo el tipo del ámbito de personal. Pero es que si lo vamos a la Administración de Justicia no está mejor. De la Administración de Justicia estamos hablando de un 82% es personal funcionaria interina. De 2.222 personas, 1.819 son mujeres. O sea que es una barbaridad lo que estamos hablando. Y en general, la media, para resumir, para que mis compañeros también dejarles que luego me toque el tiempo, os comento que en la Comunidad de Madrid el total de personas interinas que están trabajando es un 78% las mujeres y un 75,48% de lo que es el total de la plantilla, de 157.869 efectivos, 119.000 son mujeres. ¿Esto qué supone? Pues que desde luego, por desgracia, la administración pública no se libra, que con estas condiciones de trabajo al final se nota en los salarios también y en el futuro laboral de las personas, de las mujeres y en este caso también. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Para mover el tiempo. Sí, bien. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Evita Chicoma Salazar, soy la responsable de la Secretaría de Comunicación, Imagen e Igualdad de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo. La federación engloba diferentes sectores, desde la limpieza, seguridad, comercio, restauración social. Y entonces, el conjunto de nuestros sectores sumó una brecha salarial del 30,1%, con una diferencia salarial de más de 6.800 euros anuales de media entre hombres y mujeres. Todos los sectores de nuestra federación, sin excepción, registraron una brecha salarial muy superior a la media del conjunto de los sectores para el 2021. Desde información y comunicaciones con un 21,5% hasta otros servicios personales y de ocio, con un 29,9%. Respecto al año anterior, la brecha se ha reducido en 9 décimas porcentuales para los sectores de nuestra federación de servicios. Esta reducción de la brecha alcanza a todos los sectores, pero la menor disminución se registró en el sector de comercio, relaciones y transportes, que es el sector con mayor número de personas asalariadas y que, por tanto, ha condicionado la menor reducción de la brecha total. En nuestra federación, el trabajo de edad en el que las mujeres sean reconocidas en sus trabajos económicamente en la misma medida que los hombres. Las mujeres en concreto de nuestra federación inician una vida laboral con una brecha muy elevada, del 32,2%, que desciende en los siguientes años. El mejor periodo para las mujeres es el que se extiende entre los 26 a los 35 años, donde la diferencia de salarios medios con los hombres se reduce hasta un 21%. A partir de los 36 años comienza a crecer de nuevo, pero es a partir de los 46, cuando de los 46 años, cuando la brecha se sitúa por encima de un 30%. Finalmente, una gran parte de las mujeres permanecen en el empleo pasados los 65 años para completar su carrera profesional y acceder a una pensión digna, viéndose afectada por una brecha salarial mucho más alta. El incremento que se ha producido en el salario mínimo interprofesional en los últimos años ha permitido que una mayor proporción de personas trabajadoras se beneficien de una subida en las rentas salariales, rebajando paulatinamente la brecha salarial que se genera en los niveles más bajos. En este sentido, y para el caso de los sectores de nuestra federación, el porcentaje de personas trabajadoras que como máximo percibieron el salario mínimo interprofesional se ha reducido en un 51,3% en el 2020 al 4,3% del 2021. Si solo tenemos en cuenta a las mujeres, también se ha producido avances gracias a la subida del SMI
en que el porcentaje de las mujeres asalariadas que como máximo recibieron el SGI han pasado del 70 al 54,7%. Por otro lado, a medida que se sube el tramo salarial en relación al salario mínimo interprofesional, el porcentaje de las trabajadoras va descendiendo, lo que es una evidencia de la infravaloración del trabajo de las mujeres. Los trabajos mejor pagados corresponden a los hombres y los peor pagados a las mujeres. La jornada a tiempo parcial penaliza doblemente a las mujeres de las federaciones durante su vida activa por los bajos ingresos y después de la jubilación por los requisitos exigidos para percibir una pensión. La tasa de parcialidad para las trabajadoras de nuestra federación alcanzó un 28,2%, casi 7 puntos porcentuales por encima de la media del conjunto de sectores. Los sectores en nuestra federación sobresalen las tasas de parcialidad femenina registradas. Es el sector de limpieza con un 46,3%, el sector de comunicaciones y cultura con un 30,1% y el sector de hostelería, restauración social y turismo con un 29,2%. Todas ellas por encima de la media de nuestra federación. En cuanto a la segregación ocupacional, es otra de las variables que generan mayor brecha salarial. Los hombres son mayoritarios en las ocupaciones con mayor cualificación, responsabilidad y retribución, mientras que las mujeres destacan en las ocupaciones administrativas, comerciales o de restauración. Esta desigualdad en el reparto de tareas tiene como consecuencia lógica una desigualdad en materia de retribución. En los casos que las mujeres se convierten en pensionistas, la brecha no decae, sino que es el resultado de un encadenamiento de diferencias salariales y de interrupciones en sus carreras de cotización a lo largo de su vida laboral. Así, para las mujeres de 66 a 75 años se produce una brecha en las pensiones respecto a los hombres del 24,9%, elevándose al 27,7% a partir de los 75 años. La diferencia, sobre todo, en cuanto a las mujeres suponen un 51,5% del total de las personas desempleadas en el 2021, con una prestación media anual de 3.462 euros, 230 euros por debajo de las prestaciones de los hombres, lo que arroja una brecha del 6,2%, mucho menor que la registrada entre las personas asalariadas y pensionistas. La mayor brecha se produce entre las personas más jóvenes, menos de 26 años, donde alcanza el 14,3% con 378 euros de diferencia. En cambio, en términos absolutos, es mayor la distancia para las personas mayores de 55 con 400 euros anuales de diferencia entre mujeres y hombres, y una brecha del 8,8%. La brecha se ha incrementado respecto al año pasado en 1,6 puntos porcentuales en todos los grupos de edad. El aumento más significativo ha tenido lugar entre las personas desempleadas menores de 26 años, pasando del 6,9% al 14,3% en el último año. Dentro de los datos es dentro de nuestra federación de servicios. Y, Muy bien, gracias. Hola, buenos días. Soy Fátima Rayardo, soy la secretaria de Igualdad de la Federación de Industria, Construcción y Agro. Dentro de la federación tenemos sectores tan diversos como el químico, la construcción, la empresa del automóvil, la energía y el agua, la alimentación y muchos subsectores. Si bien dentro del informe que ha presentado UGT
Madrid en el día de hoy, vemos que la brecha salarial en los sectores que afecta a nuestra federación es bastante inferior al resto de los sectores que en cuanto la brecha salarial es inferior al resto de sectores de mis compañeras. Vemos que incluso en dos sectores importantes como uno es el de la industria y en el de la alimentación, que es mucho más reducido en la Comunidad de Madrid, se han incrementado las brechas salariales. Pero esto es a nivel global, porque si vamos al detalle cuando negociamos los planes de igualdad, la brecha que encontramos en las empresas a las que podemos acceder es mayor al dato que aparece aquí. De aquí sabemos que la reforma laboral, sabemos por qué las personas tienen brecha. O sea, por qué las mujeres tienen en los sectores de mi federación tienen esta brecha. Porque hacemos un estudio muy detallado con los planes de igualdad. Para mí es una herramienta básica. Desde el octubre del 20, cuando salieron los reales de 901 y 902, es una herramienta importantísima. Tenemos un problema. Hay muchas empresas en las que no tenemos representación de las personas trabajadoras. Para nosotros es básico que en una empresa esté la representación legal de las personas trabajadoras, porque el estudio que hacemos de la brecha in situ en esa empresa es mucho más profundo. Vemos que influye, que se está dando un giro a raíz de la reforma laboral y del incremento sucesivo del SMI, porque, como todos han dicho, las mujeres dentro de la empresa tienen los puestos más bajos, ¿no? Que económicamente perciben menos dinero. El hecho de que tengamos un incremento salarial con el SMI nos obliga a la negociación de los convenios de nuestra federación a que el salario mínimo que aparece en tablas salariales se incremente. Hay una correlación en todas las subidas de las tablas salariales. Y tenemos por un lado el SMI y por otro la reforma laboral, porque si bien la parcialidad es una herramienta, o sea, es un problema que afecta a las mujeres, la temporalidad también. Había contratos de meses, a lo largo del año, a lo mejor estaban 2 o 3 meses, 6 meses. Ahora, normalmente es algo que exista un destino real, a los 6 meses ya son indefinidas. Esto afecta positivamente a reducir la brecha. No obstante, tenemos otra lacra. Las mujeres nos hemos dedicado siempre a reducir la jornada laboral por la tendencia general del cuidado al otro, al menor y al mayor, pero también porque como nuestros salarios siempre son inferiores con respecto al otro cónyuge o principal de la familia, que normalmente tiene un salario superior, nosotros siempre nos hemos reducido la jornada. Nosotros desde la Federación de Industria, Construcción y Agro, lo que potenciamos en la negociación del plan de igualdad son unas medidas contundentes. Que no se apuesta por la reducción de la jornada por el artículo 37 del Estatuto, sino por el 34.8, que es el que nos da la facilidad de adaptar la jornada en función de nuestras necesidades de conciliación. Por otro lado, reducimos la brecha, nos cuesta mucho, pero una de las medidas de la auditoría y el plan de acción de la auditoría salarial tiene que ser sí o sí reducción en un porcentaje de la brecha salarial. Sí o sí. Nosotros tenemos abiertos 177 puntos de igualdad en la federación y en un porcentaje muy alto siempre medimos estas medidas. Introducimos estas medidas. Hay una cosa que es el registro retributivo, que ha hecho alusión, y la valoración de puestos de trabajo de igual valor que el apellido que ha hecho referencia a Marina. Nosotros exigimos a las empresas que se hagan con el espíritu del entorno, no con una valoración por puntos que nos presenta estandarizada en muchas empresas. Es verdad que la negociación es dura, pero nuestro trabajo es buscar y reducir la brecha, encontrarla y reducirla, y las empresas, un gran número de ellas, están apostando por esto. Hay otras empresas que intentan. Quiero comentar también, referente a la brecha, que en la industria, que son donde los salarios dentro de nuestros sectores, la industria, la energía y el agua, son los salarios más elevados, están muy ocupados por hombres.
Pero luego, cuando llegamos al detalle, aparte de que estén muy ocupados por hombres, es que los puestos de responsabilidad nunca lo tenemos. Por lo tanto, es otro factor que incide de manera contundente en la precariedad salarial de la mujer. Y en principio es lo que quiero decir. La conclusión a la que quiero llegar es: nosotros tenemos en nuestros sectores unas brechas inferiores, pero en una de ellas, que es preocupante, en la industria se ha incrementado la brecha. Y en principio, por las medidas que tenemos que poner y con los salarios que se producen dentro de este sector, es chocante que suceda esto cuando la mujer, por otras medidas que introducimos en el plan de igualdad, puedan acceder a este tipo de trabajos. Una medida que a mí me parece muy importante es la falta, porque encontramos que en la selección y contratación en la industria y en la ingeniería las mujeres acceden menos. No podemos buscar un nicho para reducir esta brecha de contratación. No podemos buscar a mujeres una vez que han elegido su itinerario formativo. Tenemos que meternos dentro de los institutos. Yo una propuesta que siempre hago en los planes de igualdad y que me lo compran muchas empresas es ir a los institutos donde los chicos de 14, 15 años aún no han elegido su itinerario laboral, y empresas que tienen mujeres que son ingenieras aeronáuticas, que tienen una profesión relevante y satisfactoria, hagan jornadas de puertas abiertas en sus empresas, hagan charlas dentro del instituto para que una chica que siempre que opta por coger el itinerario de ciencia va a la rama sanitaria, opte para hacer también carreras de ingeniería. Se está implementando, esto las empresas lo recogen con satisfacción, porque no es que tenga que ser ingeniero, también te puedes tirar por la rama de FP, donde existen estos puestos de trabajo que lo necesitan, porque se encuentran con dificultades para hacer una paridad, y la paridad se la exigimos en la contratación. Y a ellos siempre nos ponen con ánimo esta medida. Y luego recalcar la importancia de la RLT, de la representación legal de las personas trabajadoras dentro de las empresas. Se conciencian de que la brecha hay que reducirla en todas las áreas de negociación, desde la selección y la contratación hasta la retribución. Y eso nos da al sindicato, a la federación, mucho ímpetu porque luchan por la igualdad salarial de sus empresas. Y ya el último apunte, básica, la formación. La formación en igualdad que necesitamos dentro de las empresas y en el seno de las empresas. Son una área donde hacemos mucho hincapié, porque cuando tenemos los conocimientos claros de que la brecha existe, porque un comentario muy típico es: en mi empresa no hay brecha. Cuando nos presenta el registro retributivo nos echamos las manos a la cabeza. Cuando la gente está concienciada de lo que significa una valoración de puestos de trabajo de igual valor, un salario equivalente a un trabajo de igual valor y la igualdad entre hombres y mujeres dentro de una empresa, realmente el espíritu que se respira dentro de la empresa es diferente, y eso nos satisface cuando firmamos un plan de igualdad donde podemos poner medidas que reduzcan la brecha salarial. Sí, yo quería hacer una sociedad. No sé si habéis observado que para facilitar la conciliación, las empresas están ofertando a las mujeres que sean autónomas, con lo cual estamos haciendo falsas autónomas. ¿Estáis observando si esto está ofertando a las mujeres? Yo en la Federación de Industria no hay caso, quiero decir, no lo encontramos. Estoy segura porque, bueno, estoy segura en el ámbito que yo trabajo. Porque no, cuando se presentan los datos de plantilla y demás, tiene que quedar registrado a qué nivel salarial y qué están dentro del convenio. Yo no sé si en la empresa de EDITA, en los sectores de EDITA, que son otro tipo de sectores,
no tenía ese organismo. Yo en industria. Bien. ¿Una pregunta más? ¿Tenemos alguna pregunta, Encha? No. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, a todos los que estéis a través de internet. Si el informe está colgado en la página web, si hay alguna pregunta, las compañeras y compañeros y los sindicatos estarán gustosos en responder a las interrogantes o las cuestiones que ya interesan. Muchísimas gracias y hasta la próxima convocatoria. Gracias.